Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el director de esta casa y de Onda Cero Burgos, Antonio Mencía. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Encantado de tenerte aquí. También Me gusta tu corbata, por cierto. Sí, pues cuando quieras te la presto. También tenemos al profesor y exsecretario de Estado de la Seguridad Social en el gobierno de Zapatero, al señor Octavio Granado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, más bien, bienvenido. Nunca te he preguntado, ¿sigues teniendo contacto con el expresidente? Sí, bueno, cuando estuvo en Burgos quedamos antes a tomar un café y de vez en cuando nos llamamos. Y de vez en cuando me manda algún WhatsApp para informarme de que ha corrido una maratón, cosa que le agradezco que me envíe porque es una atención que me parece bonita, pero vamos, no sé si lo hace para darme envidia o simplemente para que vea lo abocenado que me he vuelto con tanta falta. Claro, no, y yo ya sé que está en forma, pero ahora acabo de descubrir que ha corrido la maratón de Nueva York o de Boston con el presidente actual de Telefónica. Bien, bueno, el saliente, imagino, o el nuevo. No, el saliente era más bien de mi estructura ósea. Payete en Twitter cuenta todas sus hazañas. Sí. Voy a finalizar presentando también a nuestro abogado, uno de los abogados de este informativo, José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado, Rafa. Gracias. Vamos a hablar de un asunto que se está hablando mucho de él estos días, porque el Ayuntamiento de la capital sigue negociando con los acreedores de la deuda del consorcio para la gestión de la variante ferroviaria. Lo que ya sabemos es que no se va a producir una quita por una de las tres entidades que se ha negado, pero y por tanto habrá que buscar una alternativa que solucione la deuda de esos 168 millones de euros. De momento no se va a disolver el consorcio, algo que podría haberse llevado a cabo hoy mismo. Fuentes municipales indican que el plan B será el que permita que ambas partes ganen y pierdan siempre desde el consenso, aunque todo parece indicar que una parte de la deuda la va a asumir el ayuntamiento y la otra podría pagarse con cargo al valor del suelo. Seguimos hablando de dinero porque el ministro de Hacienda ha culpado hoy mismo a las comunidades autónomas de no haber cumplido el déficit prometido a Bruselas, algo que no ha gustado nada en la Junta de Castilla y León. Sin ir más lejos, a la consejera de Economía no le ha parecido justo. Escuchen. No admito que el ministro Montoro nos eche las culpas a las comunidades autónomas. Pero no lo acepto porque me parece que es totalmente absurdo. Como digo, a unas administraciones que hemos estado en tiempos de crisis, en las épocas más duras, prestando con calidad unos servicios públicos, con los ingresos que teníamos. Luego, no admito en absoluto que seamos responsables del incumplimiento del déficit público. Si se hubiera hecho otro reparto, hubiéramos cumplido. El reparto justo, 1,4, nosotros nos hemos quedado en el 1,33, hubiéramos cumplido. Pues Octavio, tú de esto sabes mucho, ¿tiene razón la consejera? Pues yo creo que pocas veces habrá el que tenga más razón, y a mí me cuesta lo mismo dar la razón a la consejera que al ministro. Pero, las comunidades autónomas, y parece que cuando la gente hablamos de autonomías piensa que es despilfarro, corrupción y tal, no, las comunidades autónomas son la educación, la sanidad, los servicios sociales, son administraciones muy importantes para los ciudadanos de este país, han hecho un esfuerzo y todas han reducido su déficit, todas han tenido menos déficit el año 2015 que el que tuvieron en el año 2014. Como lo ha hecho la Administración del Estado, aunque bien es cierto que la Administración del Estado les ha traspasado gastos a las comunidades que antes pagaba ella. Pero el problema del déficit no son las comunidades autónomas, el problema del déficit es la seguridad social. La seguridad social ha acabado el año cuando la previsión era que tuviera un déficit de 6.000 millones en el triple, en 18.000. Y 18.000 millones de déficit nos sitúa en la cabeza de Europa, no solamente en paro, que ya estábamos, sino ahora en déficit del sistema de protección social. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a este ritmo, en 2 años, que nos habremos quedado sin fondo de reserva, necesitaremos 30.000 millones de euros, es decir, una broma en una cantidad más de 5 billones de las antiguas pesetas, para pagar las pensiones de este país en el año, cada año. Con lo cual, muy es de temer que como esto siga así, como sigamos acostumbrando a las personas que pagan las cotizaciones, que no son los trabajadores, que son sus empresarios, a que para crear empleo y para mantener empleo se tenga que tener gente trabajando sin cotizar a la seguridad social lo que tienen que cotizar, esa gente serán trabajadores mal pagados, pero además
sus padres dejarán de poder ser pensionistas con una pensión digna. Antonio. Bueno, poco tengo que añadir a lo que decía Octavio, únicamente lo que comentabas. Yo creo que lo que ha dicho la consejera tiene razón, que renegociar efectivamente esa aportación del Estado a las comunidades autónomas, porque son al final las que están pagando los gastos, porque es verdad que puedes dejar en cualquier momento de hacer línea de AVE y no es necesario, no pasa nada, pero no puedes dejar de mantener la sanidad, la educación, los servicios sociales si tienes un gasto que cada vez es mayor. Entonces ahí necesitas un dinero. Y apunto una cosa, si mejoramos el empleo, mejoramos las cotizaciones a la seguridad social, y en eso yo creo que tenemos que volcarnos, ¿no? Y ahí me da miedo un poco en la línea que se está manteniendo ahora, que parece que es de creación de empleo. Bien es cierto que no de un empleo bueno, sino un empleo precario. Si vamos a lograr en este año 2016 crear 800.000, 600.000 puestos de trabajo como se ha creado el año pasado. Eso es lo que a mí me resulta un poco, sobre todo por la inestabilidad política que vivimos, que aunque en principio no tendría nada que ver, sí tiene que ver, porque los que tienen que invertir para crear ese empleo, los empresarios, pues están en un impasse, y las administraciones, su impasse todavía es mayor. Entonces, eso sí que me ha ido que todavía se ingrese menos en la seguridad social, porque no se cree el empleo suficiente, ¿no? Hay un impasse en funciones. Pero me gustaría hacer simplemente un apunte, y es verdad que la fuente de los ingresos de la seguridad social es la creación de empleo, pero en estos momentos, con los salarios medios de los nuevos empleos que se están creando en España, yo hice un trabajo en ese sentido el año pasado que publiqué en una revista económica, hacen falta 800.000 empleos para pagar 100.000 nuevas pensiones de jubilación, porque los salarios son tan bajos y las bonificaciones son tan altas que lo que está ingresando a la seguridad social, con 500.000 de trabajadores trabajando más, es menos de lo que ingresó hace 2 años. Difícil llegar a ese equilibrio. José Antonio. Yo creo que en el medio está la virtud, y creo que tienen parte de razón tanto el ministro como la consejera. ¿Por qué? Porque habrá comunidades autónomas que han ido mejor, que verdaderamente han restringido y no se han endeudado, y ha habido otras que sí se han endeudado. Y tomo como criterio el inicio de la crisis y el año 2015. Hay comunidades como, por ejemplo, por decir, Cataluña, que se endeudó. Hay otras comunidades autónomas como puede ser Madrid, Navarra y Aragón, que aumentaron su deuda en el año pasado. Por lo tanto, entiendo que habrá comunidades autónomas que sí que han hecho su trabajo, pero que en el cómputo global, junto con el descenso, con el problema de la seguridad social que está ahí, porque no hay tantos cotizantes, sí que es cierto que las comunidades autónomas también, y determinadas comunidades autónomas, han influido en que no se haya cumplido con el despilfarro ha habido en todas las administraciones. Con lo cual, claro, sí que es cierto, y aquí tenemos siento afearlo un poco el dato. Con Zapatero veníamos de un 9,8, un 10% de deuda, y ahora estamos en un 5,1, un 5,2. Yo creo que tú estás confundiendo dos conceptos que son distintos. Uno es el déficit, que es que una familia, una administración, gaste más de lo que ingresa y entonces tenga que ir a la caja o tenga que suscribir un préstamo para poder seguir financiando el déficit. Y otra cosa es la deuda. En deuda, ninguna comunidad autónoma ha superado el éxito notable de pasar de 600.000 millones de euros de deuda a 1 billón de euros de deuda en 4 años. Esto lo ha hecho solo el gobierno para financiar a la banca en crisis. Está bien, yo defiendo que la banca es necesaria, porque los ciudadanos tenemos el dinero en los bancos para resolver muchos problemas, pero el que ha subido la deuda es el Estado. ¿Y las comunidades han aumentado su deuda? Sin duda, todas, no 3, todas. Todas han subido su deuda. Las 3 que has mencionado tenían gobierno del Partido Popular, pero las gobernadas por el Partido Socialista también. ¿Menos que el Estado? Sí. Proporcionalmente sí. En términos absolutos, mucho menos. Pero el déficit de las comunidades autónomas es un 1,6, y la seguridad social, que tenía superávit hasta el año 2011, que tenía superávit, ahora tiene un déficit del 1,7 del PIB, o lo que es lo mismo, 18.000 millones, o lo que es lo mismo, 2.000 euros por pensionista, que han cobrado este año pasado 2.000 euros del fondo de reserva que dejó el malvado Zapatero. Finiquitamos este asunto. Antonio, ¿algo que decir?
No, que ahora vamos a echar de menos a Aznar con el famoso déficit cero. Aznar siempre hizo una magnífica gestión de la seguridad social. José Antonio. Yo discrepo abiertamente. Yo me refiero a términos de deuda, y para mí déficit es equivalente a deuda. Si yo tengo que acudir a un préstamo, yo hablo de veo el Estado como una economía familiar. Si yo tengo que acudir a un préstamo, significa que ese dinero no lo tengo. Ese dinero lo voy a tener que devolver, por lo tanto para mí es deuda. Bien, pues vamos a cambiar de asunto, hacemos una brevísima pausa. A la vuelta analizamos esa reunión que ayer mantuvo el líder de los socialistas con el líder de la formación Podemos. ¿Qué piensa Ciudadanos? Haremos aquí nuestro particular análisis a la vuelta.